Paz y bien, queridos hermanos. Saludo y bendición. Hoy es miércoles 30 de agosto, miércoles de la 21ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado del evangelista San Marcos, capítulo 23, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que se parecen a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Lo mismo ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y crímenes. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguan en contra de ustedes que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Colman también ustedes la medida de sus padres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio nos sean perdonados nuestros pecados. Una de las actitudes que Jesús más criticaba en el ser humano, y de manera especial en los líderes religiosos de su época, era la actitud hipócrita. La palabra fariseo ha venido desarrollándose en el transcurso de la historia, de tal manera que ha venido a significar en el momento, en el contexto actual, hipócrita. En un inicio la palabra fariseo significaba apartado para Dios, apartado de los gentiles, apartado de los paganos, para cumplir a cabalidad la propuesta de Dios, la ley de Dios. Ellos mismos se apartaron e hicieron su grupo aparte para diferenciarse de los paganos y de los gentiles. Pero llegó a ser tal su arrogancia y llegó a ser tal su pretensión que se olvidaron de la parte humana, se olvidaron que eran seres humanos y que también eran débiles. Y en medio de su arrogancia de creerse más santos que los demás, terminaron más bien siendo hipócritas, porque aunque decían cumplir la ley de Dios, se alejaban mucho de la voluntad de Dios en la medida en que no había en ellos caridad para con los demás. Al creerse superior a los demás en materia de fe y en materia religiosa, trataban a los demás con exceso de justicia, se constituían en jueces de los demás. Consideraban que ellos no tenían pecados y que los demás eran unos miserables porque vivían en pecado. Pero desafortunadamente, como eran seres humanos y eran débiles, cuando caían en pecado, daban muestra de que lo que hacían, de que lo que eran sencillamente unos actores de teatro con una máscara. Y eso vino a interpretarse desde el contexto griego. Fariseo significaba artista, actor, alguien que tenía una máscara.
La fe cristiana que vino a ser propuesta por Jesús, en un inicio y desde Jesús mismo, fue una crítica mordaz al aparato religioso, al sistema religioso que se mostraba inmisericorde con el que pecaba. De hecho, cuando Jesús hizo presencia en nuestra tierra y participó de nuestra historia, muchas veces les demostró a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley, que al Padre le importaba más la misericordia que la ley por la ley. Esto lo demostró cuando curó, o mejor, cuando perdonó a la mujer adúltera. La ley decía que había que apedrearla y Jesús pudo haberla apedreado porque era judío, pero prefirió la misericordia al juicio y a la condenación. Esto lo demostró cuando sanó al paralítico en sábado. La ley decía que no se podía hacer nada en sábado, sanar mucho menos, pero él prefirió la misericordia al juicio, a la ley por la ley. La ley decía que no se podía hablar con una samaritana, mucho menos ayudarla, que no se podía tener ningún tipo de interrelación con personas no judías, y él comía con prostitutas, publicanos y pecadores. Por encima de la ley, nuestro Señor puso la misericordia, el amor. Yo diría que nosotros los católicos terminamos a veces siendo más duros que los judíos de la época de Jesús. Y hablo desde el clero hasta el pueblo fiel. A veces nos ufanamos de decir que somos la única y verdadera religión y que las otras religiones nos salvan y que las otras personas que no crean como nosotros creemos están condenadas, y creemos que el catecismo y creemos que la doctrina nuestra es la verdadera y que la de los demás no vale la pena, no tiene sentido. Estamos actuando como los escribas y fariseos hipócritas, adheridos al sistema religioso oficial de su época, y se nos olvida que Dios es amor y que Dios es misericordia, y que todos somos hijos de Dios. Lo único que debemos hacer es adherirnos a Él y reconocer que Él envió a su Hijo para salvación nuestra, que su Hijo es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Mesías y nuestro Salvador. En nuestras casas hay fariseos hipócritas, en nuestras parroquias hay fariseos hipócritas, en nuestro trabajo hay fariseos hipócritas. Un padre que le exige a su hijo que vaya a misa, que comulgue, pero él es infiel o ella es una persona intolerante, o viven peleando constantemente, o viven haciendo negocios turbios, o viven haciendo cosas que desagradan a Dios. Son fariseos hipócritas. Son así de duros con sus hijos, así de duros con sus vecinos, así de duros con sus empleados, así de duros con la gente, pero ellos saben que por dentro no están cumpliendo la voluntad de Dios. Sacerdotes, que nos portamos drásticos con la gente, exigentes con la gente, pero nosotros somos una gelatina en materia de disciplina y en materia de fe. Con nosotros mismos no hay exigencia, no nos exigimos santidad a nosotros mismos. Yo diría que hay una nueva generación de fariseos y de escribas dentro de la fe cristiana, dentro de la fe católica,
y son aquellos que no miran que en su ojo hay una rama y viven pendiente de la motica que hay en el ojo de los demás. Ni tú ni yo somos jueces de nadie. No estamos llamados ni a juzgar ni a condenar a nadie. Estamos llamados a tener misericordia de todos, porque tú y yo vamos a necesitar misericordia. Obra con misericordia con los demás. Entiende que tú eres un ser humano y que también eres débil. Entiende que tú también pecas. Entiende que tú también caes en tentación. Y de esa manera el Espíritu Santo inspirará misericordia en tu corazón para con los demás. Misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te muestre su rostro misericordioso. Que el Señor te mire benignamente y te conceda la paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.